chicos, el video del día de hoy es para hablarles de el Segundo Imperio Mexicano, ese imperio encabezado por este personaje tan interesante que es Maximiliano de Habsburgo y la igualmente interesante Carlota Amalia de Bélgica, su esposa. El video lo he dividido en 3 secciones. En la primera vamos a hablar acerca del panorama internacional, qué es lo que está ocurriendo en el mundo que hace que finalmente en Europa se mire a un príncipe austriaco para venir a gobernar a México. En la segunda sección del video vamos a hablar acerca de qué es lo que hace Maximiliano de Habsburgo una vez aquí ya gobernando en México, y en la tercera y última sección vamos a hablar de qué es lo que provoca la caída del imperio de Maximiliano, qué es lo que hace que este imperio llegue a su fin. Comenzamos. Bueno, mis niños, pues para hablar del imperio de Maximiliano, que es otra vez la segunda parte de la época liberal de Benito Juárez, porque al igual que durante la Guerra de Reforma Benito Juárez gobernó al mismo tiempo que un presidente conservador que fue Félix María Zuloaga y luego Miguel Miramón, fueron presidentes de los conservadores, y en ese mismo momento Benito Juárez gobernaba con un gobierno itinerante que finalmente se establece en Veracruz, donde se emiten o decretan las principales leyes de reforma y las más radicales. Así también, cuando le ganan a los conservadores la guerra de reforma, en 1861, en el 62 comienza la intervención francesa, llegan los franceses a invadir México, y finalmente en el 64 Maximiliano llega a gobernar México como emperador. Maximiliano va a gobernar 4 años México, de 64 al 68, con su esposa Carlota, y en este momento en que gobierna a Maximiliano México, también Benito Juárez está gobernando México en otro gobierno itinerante que anda cambiando de sede en distintos estados de la República Mexicana que no han sido todavía ganados por los imperialistas, y otra vez se establecerá una guerra, ahora ya no entre liberales y conservadores como la Guerra de Reforma, sino ahora más bien entre los republicanos juaristas y los imperialistas que apoyaban a Maximiliano, y en esta guerra irán ganando cada vez más territorio unos u otros, y así hasta que finalmente los republicanos se imponen a las tropas imperialistas y son las que terminan ganando. Para hablar de este segundo imperio, que va del año 1864 al año 1868, dura solamente 4 años, vamos a hablar de qué es lo que está pasando a nivel mundial que provoca que Europa mire hacia un príncipe austriaco para venir a gobernar México. Y en realidad lo que está pasando es que hay una tensión tremenda en Europa. Recordemos que el siglo XIX en Europa es el siglo en donde se cultivan todas las tensiones que finalmente terminarán estallando en la Primera Guerra Mundial, en 1914. Estas tensiones que son provocadas justamente por la carrera o la competencia entre todas las potencias europeas por el reparto de Asia y África. Recordemos que en el siglo XIX, tras la revolución industrial, donde se crean muchas máquinas que van a hacer que se produzcan mercancías en serie, a granel, para venderse, pues esta producción en serie irracional de mercancías en masa va a requerir también materias primas para fabricar las mercancías. Piénsese, por ejemplo, en la reina Victoria de Inglaterra. Ella llevó a la cúspide a la industria textil inglesa, pero llegó un momento en que se requerían producir cada vez más vestidos en esta industria textil, más ropa, y ya no era suficiente el algodón que se producía en Inglaterra, por lo cual Inglaterra va a ir a colonizar a la India, y este algodón de la India va a hacer que se vuelva a impulsar la industria textil inglesa o británica, y a su vez toda este excedente de producción de telas y de ropa se va a vender a los hindúes. O sea, como en este momento, en el siglo XIX, los europeos están mirando colonizar cada vez más territorios por 2 motivos: para tener más materias primas y para tener nuevos mercados o nuevos consumidores a quienes venderles estas mercancías que se han fabricado a partir de las materias primas. Entonces, todos, evidentemente, las potencias están peleándose tener cada vez más territorios, y en este pelearse, por ejemplo, España
Francia e Inglaterra, perdón, se están peleando el reparto de África y está a punto de estallar una guerra entre Francia e Inglaterra en el siglo XIX por el reparto de África, una tensión que finalmente es resuelta en la conferencia de Berlín por el canciller alemán Otto von Bismarck, y finalmente Francia e Inglaterra se terminan haciendo aliados porque ven que el gigante alemán, la recién unificada Alemania, recuerden que Alemania se unifica en el año de 1871, cuando ya Francia e Inglaterra se han repartido casi África, se unifica de manera tardía Alemania, pero Alemania se unifica de manera tardía, llega al mundo como país unificado de manera tardía, sí, pero tiene una revolución industrial tan rápida, tan acelerada, que deja boquiabiertos a Francia y a Inglaterra, y los franceses y los ingleses terminan aliándose contra el gigante alemán porque ahora le temen a Alemania. Entonces, todos andan compitiendo por tener más colonias, por tener mayor industrialización en sus países, por producir y vender más, y entonces en esta competencia es donde va a surgir los intereses europeos en México a partir de imponer un príncipe justamente europeo, en este caso austriaco, que venga a gobernar México. ¿Y quién va a tener los intereses sobre México? Pues Francia. Recuerden que Francia no ha quitado la mira sobre México. En 1838 Francia va a realizar la primera intervención francesa, porque recuerden que en aquel momento México estaba en eternos motines, levantamientos, sublevaciones constantes, porque no se definía bien la forma de gobierno que se iba a implantar en México, en el país recién independizado que es México, y en esta serie de motines y sublevaciones pues se han cometido destrozos en muchos locales del mismo centro histórico del Zócalo. Había un mercado ahí llamado Parián, en varios motines, como en el motín de la Acordada del 29, cuando Vicente Guerrero se impone a la fuerza sobre su contendiente en las elecciones. Bueno, hay muchos destrozos en el mercado del Parián, pero también un pastelero, Remontel, se apellidaba, que era un pastelero francés que tenía una pastelería y un restaurante en Tacubaya, se va a quejar de que han hecho destrozos estos mexicanos en su pastelería y en su restaurante, y que pues han robado pasteles y que quizás han dañado su local, y pide como compensación 600,000 pesos, una cantidad sumamente descabellada, sumamente fuera de la realidad, ¿no? Y como el gobierno de México se niega a pagar esta cantidad al pastelero francés Remontel, pues entonces los franceses encuentran un pretexto idóneo para venir a realizar la primera intervención francesa. Esto sucede en el año de 1838, y aquí los franceses bloquean el puerto de Veracruz, pero tienen que llegar los ingleses a decirle a los franceses, ¿sabes qué? Tranquilo, no puedes bloquear el comercio con México porque yo salgo perjudicado también, yo Inglaterra. Entonces Inglaterra media entre Francia y México, y así es como se retiran las tropas francesas que están bloqueando el puerto de Veracruz, y se acaba la primera intervención francesa. Pero Francia no ha quitado la mira sobre México, y para 1860 el emperador francés Napoleón III otra vez sigue insistiendo en venir a expandir las fronteras del Imperio francés en México, a venir a invadir México, y para ello ve como un personaje clave a Maximiliano de Habsburgo, que este archiduque Maximiliano es hermano del emperador Francisco José I de Austria, del Imperio Austrohúngaro, y él no tiene nada, digamos que por haber sido el segundo hijo, no le tocó la corona del Imperio Austriaco, entonces es un donadie Maximiliano, y es una especie como de un títere que quiere utilizar el emperador francés Napoleón III para ocuparlo, para que Francia expanda sus dominios sobre México, al otro lado del mar, en América. Pero no solamente Francia tiene intereses en México en este momento. Recordemos que desde 1823 Estados Unidos lanza la doctrina Monroe, que se llama así porque el presidente estadounidense de apellido Monroe, llamado James Monroe, va a decretar una política llamada
América para los americanos. Y entiéndase por americanos no a los peruanos, a los chilenos, a los argentinos, a los mexicanos, sino solamente, exclusivamente a los estadounidenses. Esta doctrina pues quiere decir que toda América le pertenece solamente a los estadounidenses. La doctrina Monroe era una especie como de advertencia a los intereses expansionistas europeos de que miraran hacia otra parte, que América le pertenecía a Estados Unidos. Y entonces así, digamos que los intereses franceses y los intereses estadounidenses se están enfrentando cada vez más por tener la mira siempre en México. Y bueno, en 1861, como sabemos, Benito Juárez gana la guerra de reforma, la guerra de los 3 años contra las tropas conservadoras, y establece la República Triunfante en 1861, convoca elecciones, resulta él electo como presidente, y lo primero que hace como presidente Benito Juárez en 1861 a finales es decir que no va a pagar la deuda a España, a Inglaterra y a Francia, porque después de la guerra de los 3 años las arcas nacionales están totalmente en bancarrota y que no pueden pagar esta deuda para volver a reconstruir la economía del país. Entonces suspende el pago de la deuda a Benito Juárez, y aquí Benito Juárez le ofrece el pretexto idóneo a Napoleón III, al emperador francés, para venir a invadir México. No solamente vienen él, vienen franceses, ingleses y españoles, llegan al puerto de Veracruz a invadir el puerto de Veracruz, obligando a México a que pague la deuda. Y bueno, un personaje clave del gabinete de Benito Juárez, que es Manuel Doblado, va a lograr negociar con España y con Inglaterra, diciendo que no se quiera pagar la deuda, que se va a pagar en efecto, pero que temporalmente se va a suspender para que se reconstruyan las finanzas mexicanas. Y bueno, España e Inglaterra entienden y quitan a sus tropas, sacan a sus tropas de Veracruz, de México, pero Francia no. Francia se queda, y no solamente se queda, sino que va internándose cada vez, avanzando más hacia la Ciudad de México. Y en este avanzar de las tropas francesas hacia la Ciudad de México tienen un revés pequeño en Puebla, y esto da pie a que las tropas del general Ignacio Zaragoza, republicanas y juaristas, pues le ganaran a los franceses aquí el 5 de mayo de 1862. Y esto es el motivo por el que el 5 de mayo no asistimos a clases, es un día feriado, y nadie sabe por qué. En realidad es por eso, porque las tropas de Zaragoza le ganan a los franceses, pero es triste porque solamente le ganan una batalla, que es esta, pero la guerra la ganan los franceses a final de cuentas, porque se logran imponer, y al año siguiente, en junio del 63, las tropas francesas ya han avanzado y ya han tomado la Ciudad de México. Bueno, Napoleón III está negociando con el archiduque Maximiliano de Habsburgo para que venga como emperador a México, pero a Maximiliano no lo convence. Maximiliano tiene muchas dudas, le dice: ¿sabes qué? Es que yo no quiero ir allá a imponerme ahí a la fuerza a los mexicanos como emperador. Y bueno, Napoleón III le calienta la cabeza a Maximiliano, le engaña, le dice que todos los mexicanos están ansiosos porque él venga a gobernar aquí a México, que todos le esperan. Incluso le lleva una serie de boletas de unas supuestas elecciones que se realizaron en México, falsas evidentemente, en donde supuestamente todos los mexicanos han votado por él. Y bueno, así es como finalmente Maximiliano llega a México. Va a llegar en 1864. Para llegar firma los tratados allá con Napoleón III, los famosos tratados de Miramar, en donde pues básicamente en estos tratados Napoleón III se compromete a no retirar las tropas francesas para que el imperio de Maximiliano esté a salvo, esté protegido, y bueno, pueda desarrollarse en México. Pero este tratado de Miramar lo firma antes de llegar a México en el 64 Maximiliano, y en ese momento
su hermano, el emperador del Imperio Austrohúngaro, Francisco José I de Austria, llega con Maximiliano a decirle, ¿sabes qué, hermano? Tú te vas a América, vas a ser emperador de México, y entonces fírmame aquí de que renuncias a todos los derechos reales que te corresponden aquí en Austria, que tú renuncias a todos los derechos de sucesión de la corona austriaca y que el Imperio Austrohúngaro ya no tienes ningún derecho sobre él. Entonces, obviamente esto era algo bien fuerte para Maximiliano y finalmente lo firma que renuncia a todos los derechos de la corona austriaca, y sabiendo que se está jugando todas, o es ganar o ganar en México, llega a México con su esposa Carlota Amalia, llega a Veracruz en el 64, en mayo de 1864 llega a Veracruz y bueno, ve un panorama desolado, no es que la gente lo estuviera recibiendo, aplaudiéndolos, todos felices, yéndose júbilo porque ha llegado, o sea, no encuentra eso, rápidamente se da cuenta Maximiliano que ha sido engañado por Napoleón III, que también su hermano austriaco pues le jugó una mala jugada, ¿no? Porque pues aprovechó esta coyuntura para hacerlo firmar la renuncia a sus derechos reales. Entonces sabe que ya no hay marcha atrás, aunque ya no sea el panorama como se lo pintaron, no puede regresar a Europa. Y entonces así es como finalmente Maximiliano continúa en la aventura que implica el Imperio Mexicano y se establece en la capital. Aquella vez en la capital, cuando llega aquí a la Ciudad de México, sí hay festejos a la llegada de Maximiliano, son los únicos festejos que se le hicieron. Se celebra una misa oficial ahí en la catedral por su llegada, y la primera noche la pasa en Palacio Nacional, pero las chinches del Palacio Nacional, de la cama del emperador, la cama real, pues lo atacan toda la primera noche y pasa una muy mala noche, de tal modo que termina durmiéndose en una mesa de billar ahí que había en el Palacio Imperial, ¿no? Ahora Palacio Nacional, y no le gusta nada el Palacio porque pues con tantas guerras y tanta bancarrota del país naciente mexicano, pues el Palacio Nacional estaba hecho un desastre, estaba casi en ruinas. Entonces no es como actualmente lo vemos, que está siempre en constante remodelación y no, estaba prácticamente en ruinas, no le gusta, y ve en el castillo de Chapultepec, que había sido construido por uno de los últimos virreyes de la Nueva España, ve una opción para irse a vivir con su esposa Carlota y se va a vivir allá al palacio del castillo de Chapultepec, y este castillo le recuerda a su castillo cuando él gobernaba en Italia, en Lombardía, Véneto. Antes de venirse a México, allá estaba gobernando, antes de que, digamos, esta zona se independizara del Imperio Austrohúngaro y y se hiciera la unificación italiana. Entonces, pues le recuerda mucho a su castillo allá en Miramar, este castillo de Chapultepec. Y bueno, ¿qué va a hacer Maximiliano cuando llega a México? Bueno, como dijimos, se desilusiona, se da cuenta de que ha sido engañado, se da cuenta que el Napoleón III realmente lo que ha hecho es mentirle para que él venga a gobernar México. Se da cuenta que el emperador francés se ha aprovechado de la situación que está pasando en este momento Estados Unidos, porque en 1861 Estados Unidos se enfrasca en una guerra civil, que es la guerra civil norteamericana, la guerra de secesión o de separación, porque los estados sureños de la Confederación, que era Estados Unidos, se querían separar de la Confederación, y estos estados esclavistas ya no querían pertenecer a Estados Unidos, se querían independizar, y el presidente Abraham Lincoln, estadounidense, les declara la guerra a los estados del sur. Entonces es una guerra que dura de 1861 a 1865. Entonces Napoleón III aprovecha esta situación de Estados Unidos para venir a invadir México, imponiendo al emperador austriaco Maximiliano. Entonces Maximiliano un poco está tranquilo por la situación de Estados Unidos, sabe que están en guerra, pero por otro lado se ha desengañado, se da cuenta que aquí nadie lo quería, que solamente lo quería un pequeño grupo de conservadores, y de ahí en fuera la mayoría de la gente le era indiferente o de plano estaban en su contra, apoyando a Juárez, a los republicanos. Y bueno, en estas circunstancias Maximiliano emite una especie de constitución que se llama el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano, y
esta constitución la va a redactar Maximiliano en el español, en el idioma español, pero también en lengua náhuatl, que es la lengua que hablan los indígenas, la lengua que hablaban los aztecas antes de que llegaran los españoles a conquistar aquí México. Entonces, es tanto su interés en cooptar a las poblaciones indígenas que redacta varias versiones de este estatuto provisional, que es una especie de constitución que él hace, la redacta en lengua náhuatl, en lengua indígena. Y de hecho ahí pone el segundo imperio del Huaytlatoani Maximiliano, ¿no? O sea, del rey Maximiliano, el Huaytlatoani. Entonces, bueno, la realidad es que la mayoría de los indígenas no sabían leer, entonces nunca supieron leer qué decían esos decretos que había promulgado el emperador Maximiliano con su esposa, pero en la mayoría de estos decretos hay una preocupación muy importante que tiene Maximiliano por la población indígena. Maximiliano va a prohibir, por ejemplo, la explotación laboral de largas jornadas en el campo por parte de los indígenas, que prácticamente estaban de sol a sol trabajando en el campo, la va a prohibir. También Maximiliano va a prohibir el castigo corporal, ya no se puede azotar o golpear a los indígenas en el campo. Y bueno, va a prohibir el abuso en las tiendas de rayas. Estas tiendas que tenía el hacendado para que el campesino fuera a endeudarse siempre porque le pagaba muy poco, entonces no podía pagar todo lo que compraba, se lo daban como a crédito y terminaba siempre endeudándose, de tal modo que la deuda pasaba a sus hijos y a sus nietos, y apenas ibas a nacer, estabas en la panza de tu mamá y ya tenías un deudón tremendo de tu abuelo y de tu bisabuelo y de tu tatarabuelo en la tienda de raya como campesino. Entonces Maximiliano se da cuenta de estos abusos en las tiendas de rayas, en las haciendas, y prohíbe los abusos en las tiendas de rayas. Fíjense, algo que va a pelear Zapata mucho tiempo después en la Revolución Mexicana. Maximiliano ya lo había visto, y en realidad lo que está haciendo Maximiliano es un montonal de leyes que protegen a los indígenas y que son sumamente liberales y avanzadas para su época, que ni siquiera fueron contempladas en la Constitución tan moderna del 57 que fue redactada por los liberales radicales, ¿no? Ni siquiera fue contemplada proteger al indígena de la explotación laboral, por ejemplo. Todavía no ha sido contemplado en la Constitución del 57 y Maximiliano sí lo contempla. Pero estas leyes nunca pueden aplicarse, se quedan solamente en la letra, ¿no? Pero sí fueron un antecedente importante para para las siguientes constituciones que se redactaron en México, sobre todo la que surge tras la Revolución Mexicana. Entonces, bueno, es importante lo que hace Maximiliano aquí, y al llegar a México lo que hace es ratificar las leyes de reforma, las va a confirmar. Recuerden que cuando Napoleón III anda viendo si Maximiliano viene a gobernar México, llega una comitiva integrada por los conservadores, llega a negociar con Napoleón III el hecho de que venga un emperador austriaco a México a gobernar, y también esta misma comitiva va directo al castillo de Miramar, a Trieste, Italia, a donde vivía Maximiliano con su esposa Carlota. Van a hablar con Maximiliano para convencerle de que aquí hay mucha gente esperándolo para que él gobierne. Entonces, prácticamente estos conservadores que han intercedido para terminar de convencer a Maximiliano para que venga a México, pues han sido totalmente defraudados, se quedan sumamente decepcionados cuando se dan cuenta que el emperador austriaco que han traído lo primero que hace es estar del lado de Benito Juárez y de las leyes de reforma que promulgó Juárez, que le dan en la torre a la iglesia, que son la desamortización de los bienes eclesiásticos, la nacionalización de bienes eclesiásticos y todo lo que les expliqué en un video anterior. Entonces, cuando se dan cuenta que el príncipe austriaco que trajeron, que esperaban que protegiera a la iglesia y volviera a regresarle todas las propiedades que les habían quitado los liberales a la iglesia, no solo no se las regresa, sino que ratifica las leyes de reforma, dice estoy de acuerdo, y que invita incluso a Juárez, en una carta le invita a formar parte de su gabinete. Obviamente Juárez no acepta, o sea, si cree yo soy el presidente legítimo, ¿cómo voy a ser parte de su gabinete? Pero Maximiliano invita a Juárez a formar parte de su gabinete porque él era liberal. Maximiliano era muy liberal. Entonces, no favorece a la iglesia en México. De hecho, tiene la idea de formar una especie como de iglesia mexicana, como muy alejadita de Roma, del Vaticano, de Italia,
una iglesia mexicana donde haya un sueldo para los ministros, pero que estos ministros se interesen en sus feligreses y no tanto en tener propiedades, ¿no? Y bueno, también el clero, la iglesia, le quita su apoyo a Maximiliano cuando se dan cuenta que Maximiliano ratifica las leyes de reforma. Los conservadores ya no quieren a Maximiliano, y por si fuera poco, en 1865 termina la guerra de secesión estadounidense, la guerra civil estadounidense, ganando Abraham Lincoln, logrando que los estados del sur de Estados Unidos no se independizaran. Entonces, cuando acaba la guerra de Estados Unidos en el 65, un año tan solo de la llegada de Maximiliano a México, pues las cosas se complican mucho más para Maximiliano, porque ahora ya no solamente le retiraron el apoyo a los conservadores y la iglesia mexicana, sino que ahora tiene encima de enemigos a los estadounidenses, porque ahora que ya no están enfrascados en su guerra, pueden venir a intervenir aquí, quitando al imperio de Maximiliano y apoyando a la República de Juárez, ¿no? Entonces se empiezan a complicar mucho las cosas para Maximiliano, y pues llega un momento en que le gana la melancolía a Maximiliano, ¿no? Como que ya la apatía, ya no quiere saber mucho, sabe que está perdiendo, sabe que se está derrumbando su imperio, y se dedica como a realizar bailes, a establecer una corte en el castillo de Chapultepec, y realizar bailes y música, donde por cierto se toca mucho la canción de la paloma. Si a tu ventana llega una paloma, trátala con dulzura, que es mi persona. Esta canción estaba muy de moda en Europa y se vuelve la favorita de Maximiliano y Carlota, y aquí se propaga en todo México y se vuelve el exitazo, ¿no? de popularidad de esta canción, porque desde la corte Maximiliano imponía modas. Por ejemplo, otra moda que impuso Maximiliano en su corte en el castillo de Chapultepec fue que en la Navidad del 64 Maximiliano trae por primera vez el arbolito de Navidad, ¿sí? Y esta costumbre se quedó o sea, llegó para quedarse. Ya a partir de ahí, pues pensemos que hasta la fecha los mexicanos seguimos poniendo el arbolito de Navidad, ¿no? Y la primera vez quien lo trajo fue Maximiliano, y como él era ejemplo en modas, pues toda la aristocracia mexicana le encantó el arbolito y empezaron a poner el arbolito de Navidad. Y bueno, pues Maximiliano estaba fascinado por la naturaleza mexicana, las mariposas, y así como en una forma de evadir la caída, el derrumbe de su imperio, se dedica a estudiar a las mariposas mexicanas, se va frecuentemente a Cuernavaca, no logra tener descendencia con Carlota. Hay muchos rumores que no pueden ser confirmados por los historiadores, desde que había contraído una enfermedad venérea en Brasil o en algunas islas ahí en el Medio Oriente, que tenía sífilis y que por lo tanto no había, digamos, actividad sexual entre Maximiliano y Carlota, y que por lo tanto no tuvieron descendencia. Dormían en camas separadas, por ejemplo, en el castillo de Chapultepec, lo que era costumbre de la realeza en aquella época, pero sí se hacían visitas para tener relaciones sexuales y generar un heredero, porque tener un heredero era muy importante para los imperios. Y bueno, aquí no hay heredero. Otras versiones dicen que era impotente. Lo cierto es que también corren rumores de que tuvo un hijo, Maximiliano, con una indígena en Cuernavaca, y a cada rato dejaba a Carlota sola en Chapultepec, en el castillo, para irse a ver a su amante indígena a Cuernavaca, con la que tuvo un hijo. Maximiliano pensó en dejar como heredero al trono a este niño o a otro indígena, y eso pues encrispó los ánimos de los conservadores. O sea, no querían a Juárez como presidente porque era un indígena anticatólico, y este señor, Maximiliano, venido de Austria, que tenían todas sus esperanzas en él, ratifica las leyes de reforma, y además anda pensando en un indígena como heredero, ¿no?, al trono. Y bueno, finalmente también vio como heredero también al trono a Agustín de Iturbide, a uno de los descendientes de Agustín de Iturbide, perdón. Obviamente Agustín ya había muerto, pero sí quedaban sus nietos de Agustín de Iturbide, andaban por ahí siendo niños, y él negocia con los papás de estos nietos de Agustín el hecho de que sean herederos al trono. De hecho, se hace llamar el Segundo Imperio Mexicano porque se asume como una continuidad del primer imperio de México, que será el de Iturbide. El segundo, dirá él, será el mío, el de Maximiliano, y podrá pensar en un momento dado que podrá ser heredero al trono un nieto de Agustín Iturbide. Pero bueno, ya eran patadas de ahogado, como se dice esta frase, porque pues realmente el imperio se está derrumbando.
y se termina de derrumbar cuando Alemania, Prusia, recuerden todavía Alemania no se ha unificado, pero Prusia con el canciller Otto von Bismarck y el Kaiser Guillermo II están tratando desde Prusia de unificar a muchos condados, ducados, principados de habla germana y en esto unificarse para crear al naciente imperio alemán, al primer Reich alemán, van a tener unas guerras con Francia, van a entrar en conflicto con Francia por unos territorios llamados Alsacia y Lorena, que no van a terminar de pelearlos Francia y Alemania hasta la Segunda Guerra Mundial. O sea, en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, Francia y Alemania seguirán peleándose por Alsacia y Lorena, estos territorios que quedan en medio de Alemania y de Francia, ¿no? Francia va a querer Alsacia y Lorena, Alemania va a querer Francia y Lorena, entonces nunca se logran entender. Y aquí comienza esta disputa, esta tensión entre Alemania y Francia, y bueno, pues va a estallar finalmente una guerra entre Francia y Alemania para que Alemania logre unificarse. Y entonces en este momento está tan tensa la situación en Europa entre sobre todo Francia y Alemania que el emperador francés Napoleón III retira las tropas de francesas de México para que vayan a pelear contra Alemania y deja solo de esta manera a Maximiliano. Maximiliano está quedándose sin apoyos, ya no lo quiere la Iglesia mexicana, ya no lo quieren los conservadores, pero tampoco ya lo está apoyando Napoleón III, que era su brazo fuerte, ¿no? Las tropas francesas apoyándolo aquí. Se acaba la intervención francesa porque se van las tropas francesas, ¿sí? Y su hermano, el emperador del Imperio Austrohúngaro, Francisco José de Austria, pues tampoco ya lo está apoyando, se ha olvidado de él. Él está enfrascado también en guerras con la misma Alemania por la unificación alemana, en expandirse y pelearse contra Rusia o contra los Balcanes, etc. Entonces el emperador Francisco José también olvida a su hermano. De hecho siempre le era incómodo porque el emperador era muy conservador, muy imperialista, y Maximiliano era súper liberal, entonces tampoco lo quería mucho y le quedaba de pelos que estuviera lejísimos en América. Entonces mientras más lejos mejor, y se olvida de su hermano. Entonces ya no tiene Maximiliano el apoyo de Francia tampoco, ni de su hermano, ni de Austria, y el apoyo de Bélgica, que era el papá de Carlota, era ni más ni menos que el emperador Leopoldo I de Bélgica, ese señor al que se le otorga en la conferencia de Berlín el Congo africano. Recuerden que la conferencia de Berlín es para repartirse África, y a Leopoldo I de Bélgica, es decir, al papá de Carlota, se le otorgó el Congo africano, y él hizo un genocidio allí en el Congo, mató a todos los congoleños, ¿sí? Este señor, pues para acabarla de amolar, también había mandado tropas a apoyar aquí al imperio de Maximiliano, porque su hija es la esposa de Maximiliano, Carlota, pero para acabarla de amolar, él muere en el 65. De hecho, en la Navidad del 65 no se pone arbolito de Navidad en el castillo de Chapultepec, y se declara luto nacional por la muerte de Leopoldo I de Bélgica, el papá de Carlota, ¿no? Entonces se quedaron ya sin el apoyo de Bélgica, sin el apoyo de Austria, sin el apoyo de Francia, y además ahora los republicanos de Juárez tienen el apoyo de los norteamericanos, que han terminado su guerra civil y que están totalmente en contra de que haya aquí europeos invadiendo México, porque ellos creen que México debe ser un área de influencia norteamericana, o sea, debe estar bajo la influencia norteamericana, no europea. Entonces, bueno, así es como en este contexto internacional Benito Juárez empieza a verse favorecido por este contexto, y Maximiliano empieza a verse desfavorecido, y la balanza pues se va a inclinar ya a favor de Juárez para que él sea el victorioso. Y no solamente es el contexto internacional, me parece que Juárez sí supo jugar en este contexto internacional, ¿no? Negociar, ¿no? Y a Maximiliano le faltó mucho esa diplomacia y ese jugar políticamente, ¿no? Le faltó. Tuvo una gran carencia de esto. Por el contrario, jugó muy mal políticamente porque se echó en contra a los conservadores y a la iglesia, que eran los únicos que podían apoyarlo en un momento dado, ¿no? Mexicanos. Y bueno, entonces así es como el imperio de Maximiliano se está derrumbando, y las tropas republicanas de Juárez empiezan a ganar cada vez más batallas contra las tropas imperialistas de Maximiliano, empiezan a ganar más territorio mexicano, y las tropas imperialistas de Maximiliano empiezan a replegarse.
De hecho, en 1867 Maximiliano tiene que salir de la Ciudad de México porque pues ya ha sido tomada por los republicanos juaristas y establece su gobierno en Querétaro. Y pues aquí ya porque ya está perdiendo el imperio, ¿no? Ya se está perdiendo. Y aquí en Querétaro ya está muy dudoso en el 66 de abdicar, o sea, ya le pasa por la mente renunciar al trono, pero tiene la presión de dos mujeres, su mamá, la reina Sofía de Baviera, que le dice: mi hijo, ningún Habsburgo renuncia al trono, antes mueres que renuncias, te prefiero muerto que un perdedor que renuncia al trono. Así de fuerte la carta que le responde la mamá de Maximiliano a su hijo, ¿sí? Le dice: no, no sé, mejor muere con honor a renunciar con cobardía, ¿no? Al trono mexicano. Y por su parte, pues también su esposa Carlota decía: no, o sea, renuncia a un viejito, tú tienes 34 años, estás en la flor de tu juventud, tenemos toda la vitalidad y nada que renunciamos. Aparte ya no tenemos nada que hacer en Europa. En Europa ya no tenemos derechos reales en Austria, mi papá ha muerto, tendríamos deudas nada más allá. Es jugarnos todas aquí en México y nada que renunciamos. Y bueno, escuchando a su mamá y a su esposa, Maximiliano finalmente decide no renunciar al trono mexicano y pues decide quedarse aquí para morir, para ver perder su imperio y para morir. Carlota no, Carlota ella todavía tiene esperanza de negociar allá en Europa y emprende un viaje a Europa en donde va a hablar con el Papa y con el emperador francés Napoleón III, pero nadie la pela. Obviamente Napoleón III está ya con la mira en Alemania porque los alemanes están a punto de quitarle territorio a Francia para unificarse y eso no lo quiere permitir Napoleón, entonces no pela a Carlota, ya no le interesa México, ya no le interesa Maximiliano y Carlota tampoco. Y por otra parte, pues el Papa obviamente que no va a apoyar a un emperador que lo primero que llega a hacer en México es apoyar las leyes liberales que le quitaron poder a la Iglesia en México. Entonces obviamente no la va a apoyar y entonces así es como nadie pela a Carlota y Maximiliano se queda aquí a morir, como dice su mamá, con honor y a ver perder su imperio. Y entonces de pronto en Querétaro los republicanos sitian a los imperialistas en Querétaro, los sitian, los rodean, los cercan, los hacen morir de hambre hasta que se rindan y así es como el 15 de mayo del 67 Maximiliano se rinde ante los republicanos, le entrega su espada con mucho honor de que se ha rendido, le entrega su espada al general republicano Mariano Escobedo y un mes después, el 19 de junio del 67, Maximiliano va a ser fusilado en el Cerro de las Campanas, junto con sus dos hombres más cercanos, Tomás Mejía y Miguel Miramón. Y bueno, aquí es como acaba la historia del Segundo Imperio Mexicano. El primero fue el de Agustín Iturbide, sin heredero al trono y sin el apoyo ya de Europa, sin el apoyo francés, sin el apoyo de su hermano, de Austria, sin el apoyo de Bélgica, el papá de Carlota, o sea, se queda solo. Y además, viendo a su enemigo ganando fuerza cada vez más cuando llegan los estadounidenses a apoyar a Juárez porque se ha acabado la guerra civil en Estados Unidos. Entonces, bueno, así es como pensar que Benito Juárez le ganó solo la guerra a Maximiliano es la historia oficial. Ay, es que, qué hombre tan valeroso fue Benito Juárez porque logró defender la soberanía nacional expulsando a las tropas francesas y además expulsando al emperador austriaco, invasor. Pero lo cierto es que no fue Juárez solo, fue el contexto internacional que jugó aquí del lado de Juárez y Juárez también era muy hábil, claro, para negociar en este contexto internacional y hacer que todo gira a su favor también, ¿no? Pero bueno, la historia de Maximiliano no solamente va a ser una historia importante en México, dice el historiador José Manuel Villalpando que allá en la historia de Europa son unos insignificantes, Maximiliano y Carlota, y en cambio aquí en México pues son muy importantes. No nada más fueron 4 años en que emitieron leyes muy importantes que si bien no se aplicaron, sí sirvieron de modelo años después para las nuevas constituciones de México, sino que además a nivel cultural también dejaron una influencia importante. Como les digo, la corte marcaba modas,
Entonces no nada más la moda en los vestidos de Carlota, en el arbolito de Navidad, por ejemplo, en la música que se escuchaba en la corte. Se dice que la canción favorita de Maximiliano y Carlota era una canción llamada La Paloma, ¿no? Y esta canción se popularizó tremendamente en México y se sabía que era una canción que representaba al imperio. Entonces los republicanos de Juárez hicieron versiones satíricas que ridiculizaban al imperio a partir de esta misma tonadita de la paloma. Lamentablemente muchas de esas versiones se han perdido, pero sí queda una canción importante que hicieron los republicanos cuando ven perder al imperio, ¿no? Que se llama Mamá Carlota, adiós Mamá Carlota, y dice la letra: alegre el marinero con voz pausada canta, y el ancla ya levanta con extraño dolor. La nave va en los mares, botando cual pelota, adiós Mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Dice, y en tanto los chinacos, o sea, el ejército de los republicanos, ya cantan su victoria. Guardan tu memoria sin odio ni rencor. Adiós Mamá Carlota, adiós mi dulce amor. Entonces esta canción era una especie así como de victoria que cantaban los republicanos cuando despiden al imperio de Maximiliano con el fusilamiento de Maximiliano. ¿Cómo murió Maximiliano? Pues no, se prohibió que se le disparara en la cabeza porque el cadáver tenía que regresar con su mamá y no querían que el cadáver causara horror a su mamá. Entonces se pide que los disparos sean en su pecho y Maximiliano se pone en su pecho muchos trapos para que absorban la sangre, y cuando va a morir, con dinero prestado porque ya no tenía nada de dinero, le paga a sus verdugos unas monedas. Estos le agradecen y bueno, antes de que le disparen dice un discurso que va algo así como muero por una causa justa, muero por la libertad y la independencia de México. Obviamente pues sabemos que esto es un discurso porque pues sí fue una invasión extranjera la que vivió México en este imperio de Maximiliano, pero eso dijo: muero por una causa justa, muero por la libertad y la independencia de México, que mi sangre selle todas las tragedias de México. Y cuando las tropas que van a fusilar a Maximiliano dicen disparen, apunten, dicen fuego, cuando gritan fuego, Maximiliano grita viva México y muere gritando vivas a México. Finalmente le dan el tiro de gracia porque lo rematan porque no acabó de morir. Y bueno, pasan muchas cosas con el cadáver de Maximiliano. El historiador José Manuel Villalpano nos cuenta desde que cómo lo embalsaman 2 veces porque la primera no surtió efecto, estaba pudriendo el cadáver y tenía que llegar a Europa, tenía que cruzar todo el océano para llegar con su madre. Y bueno, hasta que le ponen canicas en los ojos, al punto de que cuando llegan a Europa, su madre dice, la madre de Maximiliano, este no es mi hijo, ¿sí? Pero no nada más eso fue escabroso. Una de las esposas, creo que fue la de Tomás Mejía, porque muere fusilado con Tomás Mejía y con Miguel Miramón, pide que le den el corazón de su esposo en un féretro y duerme y vive y hace todo con el corazón pudriéndose de su esposo. O sea, sí se les iba como un poco la razón y entraban en la locura estas personas. Y bueno, Carlota acaba de hecho loca. Carlota ve la Primera Guerra Mundial, ve el estallido de la Primera Guerra Mundial. Carlota muere ya grande, ya muy anciana, 1929 me parece que muere, y muere loca. Se dice que quería que le pusiera una gallina ahí en su cuarto para que ella viera que los huevos que salían de la gallina eran los que ella se comía, porque ella pensaba que todo el mundo la quería envenenar. O sea, desarrolló como una especie de paranoia. Entonces, o de plano a veces se moría de hambre antes que comer, porque ella creía que todos la querían envenenar. Pues sí, o sea, en este panorama de la corte europea, donde el propio hermano de Maximiliano lo deja morir a Maximiliano, pues sí, no creo que la locura de Carlota haya sido de la nada, sí tenía una base, ¿no? Así se las gastaban en las cortes europeas y en Europa en aquella época, y había una deslealtad tal por ambición y por poder que sí, la desconfianza de Carlota, que rayó, terminó siendo una locura tremenda, se volvió loca, como les digo, Carlota, pues es comprensible hasta cierto punto. Y bueno, se dice que en su locura siempre recordaba a su amado Maximiliano, Carlota, ¿no? Que siempre estuvo enamorada de él. Y bueno, pues esta es la triste historia del Segundo Imperio Mexicano. Espero les haya gustado, mis niños. Sin más, pues yo me despido. Espero que haya sido el tema comprensible. Chao, hasta la próxima.